Hola Iglesia, buenos días. Qué bueno poder estar juntos, reunidos a través de estos medios que nos permite la tecnología y el Señor tener. Y hoy quiero aprovechar este tiempo para compartir con ustedes una breve reflexión basada en la palabra de Dios, obviamente. Y para eso quiero que vayamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Iglesia, estos versículos los hemos escuchado, los hemos compartido, nos los han enseñado muchísimas veces y quiero resaltar lo que dice el Señor a través de Pablo acá cuando le escribe a Timoteo. Y, y es lo importante que es entender lo que significa la Biblia, lo que significa las Sagradas Escrituras, lo que significa lo que está consignado en este libro que muchos de nosotros leemos regularmente, periódicamente, pero que a veces desconocemos o no entendemos que lo que está ahí escrito es la palabra de Dios, es lo que el Señor quiso que quedara escrito para que nosotros pudiéramos vivir conforme a lo que Él quiere, a su voluntad. Esta es la razón, iglesia, de que hace algo más de 500 años unos valientes creyentes se levantaran y dijeran que la palabra de Dios es la autoridad máxima para nosotros y que no hay ningún libro ni ninguna institución que se pueda equilibrar y que pase a la misma altura de la palabra de Dios. Y por esa convicción en esta creencia, en lo que dice la palabra, nosotros somos llamados cristianos evangélicos, y porque la protesta de Martín Lutero y de Calvino y todos aquellos que arrancaron en este despertar de la iglesia era colocar la palabra de Dios en el lugar correcto, en el lugar preponderante que es. Y a nosotros no se nos debe olvidar esto, iglesia. Y el Señor lo dice tremendamente y nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que todo lo que está escrito en esta colección de libros es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos y que nosotros conozcamos. Dice además que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mi reflexión hoy es si realmente nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Es si realmente nosotros estamos totalmente convencidos, totalmente persuadidos de que lo que está escrito en estos libros maravillosos es el mensaje de Dios para nosotros. Y creo que más que nunca es importante colocar esto en el lugar correcto, porque hoy estamos viviendo una de las crisis quizás más difíciles de la humanidad. Mucha gente lo compara con crisis anteriores y dicen que esto es muchísimo mayor que momentos difíciles de la historia que ha pasado a la humanidad. Esto es una enfermedad, un virus que ha encerrado a casi toda la humanidad, que ha matado millones de personas o miles de personas, que nos mantiene encerrados, confinados, que ha afectado tremendamente la economía y los años siguientes. Obviamente vamos a tener que vivir con las consecuencias de lo que está pasando. Y es en estos momentos donde nosotros tenemos que realmente colocar nuestra creencia y nuestra fe en el lugar correcto. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que tiene la capacidad de hablarnos, que tiene la capacidad de decir cosas, que tiene la capacidad de hablar bonito, de convencer, que son carismáticos, que
que dan consejos y que hablan de cosas que parecieran ser inteligentes o parecieran ser correctas. Pero nosotros tenemos que entender que lo que dice la palabra, lo que dice la escritura es la palabra misma de Dios, y que no hay nada que al Señor se le haya escapado, que cada una de las promesas que el Señor le ha hecho a sus hijos, a nosotros, se van a cumplir, que los planes que Él tiene para nosotros son mejores que los que nosotros mismos nos imaginamos, que las cosas para nosotros, inclusive las cosas que no son, que no parecen buenas para nosotros, para los hijos de Dios, son buenas, son de bendición para nosotros. Nosotros tenemos, iglesia, que estar absolutamente convencidos de que la palabra de Dios, que la Biblia, perdón, es la palabra de Dios, y que podemos ir confiadamente a su palabra, a estudiar, a leerla, a conocer al Señor, a entender, a mirar esas promesas que le ha hecho a sus hijos, esas promesas de una vida eterna, de poder pasar una eternidad con Él, de que lo importante es colocar nuestra mirada en el cielo, en las cosas de la tierra. Y esas cosas que nosotros repetimos durante tanto tiempo, los que llevamos quizás algo más en el Evangelio, o los que han llegado, que las repetimos cuando vamos a la iglesia y que nos las enseñan, hoy son muy cuestionadas, porque cuando nos enfrentamos a la enfermedad, a la muerte, a la escasez, a no tener trabajo, a muchas cosas, a querer hacer cosas que son normales, naturales, como salir y dar una vuelta y no poderlo hacer, quizás ir a comer un helado y no poderlo hacer, quizás ir a visitar a mi familia y no poderlo hacer. Es en estos momentos donde nosotros tenemos que realmente pensar y reflexionar si realmente nosotros le estamos dando a la Biblia, a la palabra de Dios, el lugar que corresponde. Porque no podemos decir, iglesia, y yo insisto porque el Señor creo que ha tocado mi corazón con eso, no podemos decir que nosotros somos hijos de Dios y nos seguimos comportando de una manera que al Señor no le agrada, como siempre les digo, quizás con verdades a medias, quizás con hacer cosas que sabemos que al Señor no le agradan, pero que decimos, pero las circunstancias quizás nos están llevando a hacerlo. Y son estos los momentos donde nosotros tenemos que volver de verdad, iglesia, a aferrarnos a las promesas, y no me refiero a las promesas de prosperidad, de que no nos va a pasar nada, ni que no nos vamos a enfermar, porque la Biblia no habla de eso solamente. La Biblia habla fundamentalmente de que el Señor tiene un plan para nuestras vidas, y que Él ha escogido a unas personas que somos nosotros para que tengamos vida eterna, y que por su misericordia Él ha decidido darnos a nosotros ese regalo maravilloso a través de Cristo. Y eso es lo que dice su palabra, y nosotros tenemos que aferrarnos, porque la promesa fundamental es esa, es una vida eterna al lado del Señor. Y todos pasamos por momentos difíciles, y a todos a veces, no sé, pensamos, ¿por qué está sucediendo esto? Porque yo quiero hacer esto y no lo puedo hacer, que lo he dicho muchas veces. Veo que a veces nosotros, obviamente como seres humanos fallamos, pero hay veces que fallamos deliberadamente porque decidimos creerle a las circunstancias más que a la palabra de Dios. Decidimos creerle más al mundo que a lo que dice el Señor. Y somos nosotros los que estamos tomando esa decisión, y es triste ver cómo muchos de nosotros, muchos se han alejado, muchos se han enfriado, y creo que al final lo que está pasando en estos tiempos tan difíciles es que el Señor nos está mostrando qué tanto realmente lo amamos a Él. Yo creo que no hay en esos momentos de crisis, esos momentos de prueba, cuando las circunstancias son tan grandes que sabemos que nosotros en nuestras propias fuerzas no las podemos vencer, es cuando sale realmente lo que hay dentro de nosotros. Cuando estamos en situaciones donde las podemos llevar, las podemos manejar por nuestras capacidades, por lo que sea, porque
somos competentes o tenemos ciertas ventajas, ciertas capacidades, y sentimos que estamos en bendición y esos momentos son bonitos. Pero ahí creo que no se ve realmente dónde está nuestra creencia, porque es muy fácil decir que creemos en Dios cuando el Señor nos ha dado todo. Pero cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por momentos como los que estamos pasando, como los que siempre les digo, como los temas de la familia, los temas del trabajo, los temas de la enfermedad, de gente que se enfrenta cara a cara con la muerte, ese tipo de cosas, ahí es donde nosotros realmente tenemos, y es donde el Señor está probando si realmente nosotros creemos en Él o creemos o no creemos en Él. Ahí lo estamos probando realmente quién es nuestro Dios. Si nuestro Dios es Él, el Dios de Israel, el Dios de la Escritura, el Dios que nos dio la salvación a través de Jesucristo, o el dinero, que Jesús lo colocó como un contrapeso cuando decía si vamos a seguir al Señor o vamos a seguir al dinero. Y mi reflexión es esa, iglesia. ¿Realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Realmente creemos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Realmente creemos que la Biblia es suficiente, que la Biblia es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia? ¿Realmente creemos que estos libros que están consignados aquí en la Biblia fue lo que el Señor le dijo a los autores, a cada uno de los autores que utilizó para escribir la Biblia, que fue Él, iglesia, que fue el mismo Dios a través del Espíritu Santo quien inspiró a los autores y se reveló a ellos y pudo quedar consignado en lo que para nosotros ya es un libro y que ahí está la verdad? ¿Creemos realmente eso, iglesia? Porque si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Él y que tiene la autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer, y qué es lo que el Señor quiere que nosotros, y es donde el Señor, quiere que nosotros entendamos quién es Él, los planes que Él tiene, el propósito que Él tiene para nosotros. Eso es lo que creo que el Señor nos demanda hoy. Es tomar una decisión, iglesia, si creemos en Él o no creemos en Él. Porque si decimos que somos cristianos, tenemos que hacer lo que la palabra dice. Y no podemos dejarnos vencer por las circunstancias. Y no podemos torcer nuestras creencias o dejar que sean rotas nuestras creencias por el mundo, por las circunstancias, por el enemigo que solo quiere destruir. Porque hoy es el día, iglesia, donde nosotros tenemos que tomar una decisión y decir si creemos o no creemos en Dios. Y si creemos en Dios, tenemos que actuar como Él quiere que nosotros actuemos. No porque Él nos va a castigar, iglesia, sino porque es lo mejor para nosotros. Porque hacer las cosas que le agradan a Dios es lo mejor para nosotros, iglesia. Por eso, cuando repasaba esta palabra, el Señor nos demanda eso como iglesia y me lo traía a la mente. Si realmente creen en mí, dice la palabra en Juan, si realmente me aman, ustedes van a obedecer a mis mandamientos, iglesia. Y hoy por hoy, iglesia, hoy más que nunca está siendo probada nuestra fe. Y hoy más que nunca tenemos que tener la capacidad y tomar la decisión de aceptar que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y creer en sus promesas, creer lo que dice, creer en sus mandamientos, creer en sus estatutos, así no veamos nada, porque es Dios a través de su palabra quien nos guía, quien nos indica, quien nos dice cómo tenemos que vivir, inclusive en medio de las circunstancias. Es más, en medio de las circunstancias es donde nosotros tenemos que mostrar si realmente creemos o no creemos, iglesia. Iglesia, recordemos que toda la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, iglesia. Y si es inspirada por Dios, tenemos que creer y tenemos que aferrarnos a esas promesas de salvación, a esas promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros como hijos suyos, y vivir y atravesar esta crisis de una manera que glorifique el nombre del Señor. Iglesia, es mi deseo, es mi oración que podamos todos pasar por este tiempo tan difícil y cuando pasemos este tiempo,
que pueda ser, que haya sido un tiempo de aprendizaje, que haya sido un tiempo de crecimiento y que en medio de toda circunstancia negativa, en medio de todos los problemas, hayamos tenido la entereza, la capacidad y la fortaleza de glorificar el nombre del Señor. Iglesia, el Señor los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.